Koya Madoka, un hombre marcado por las sombras de su pasado, acompaña a Saeko, su jefa y ex esposa, al trabajo. En algún momento entre ellos existió el amor, pero algo los separó irremediablemente. ¿Qué fue lo que ocurrió? La historia nos transporta a unos días atrás, cuando tras una pequeña discusión con Saeko, Madoka fija su mirada en una modelo y su fotógrafo, y es en ese instante cuando se nos revela la primera pista del trauma que lo persigue día tras día. El síndrome de estrés postraumático es un trastorno de salud mental que puede desarrollarse después de que una persona haya presenciado o experimentado algún evento traumático. Este tipo de trastornos, desafortunadamente, puede afectar la vida profesional y personal de quien lo padece. Para Madoka, la fotografía fue alguna vez su mayor pasión, pero un evento doloroso lo condenó a la decadencia. Su talento quedó atrapado en el pasado y lo único que lo acompañó fue el sufrimiento del que no ha podido escapar. De vuelta en el presente, Madoka despierta tras haber llegado a su destino, una pista de carreras. Madoka se despide de su jefa y ella, consciente de lo que él está pasando, le dice: da lo mejor de ti. Este responde con gracia, pero una vez Saeko parte, vemos lo que Koya piensa en realidad. Hace tiempo que olvidé cómo dar lo mejor de mí. Claramente Madoka está estancado y todos los que hemos pasado por ahí sabemos que nadie se estanca a voluntad. Lo que suele pasar es que la gente se acostumbra a su estado, lo racionaliza o simplemente cree que no tiene otra opción. En el caso de Madoka no es que él haya querido o elegido quedarse en su trauma, sino que el peso de su pasado lo ha llevado a conformarse con su situación, incluso si eso significa vivir una vida sin verdadera satisfacción. El estrés postraumático no solo afecta a la mente, sino que también tiene un impacto profundo en el cuerpo. El cerebro se programa para estar alerta y protegerse del trauma, pero esto genera respuestas emocionales y físicas que puede hacer que la persona evite ciertos lugares, actividades o personas que le recuerden al trauma. Y esto irremediablemente nos hace preguntarnos por qué Madoka no puede fotografiar personas. Finalmente accede a la pista y después de recorrer el lugar ve a uno de los corredores de la Fórmula 4, toma su cámara, apunta al chico, pero cuando este le dirige la mirada, imágenes de olas vienen a la cabeza de Madoka, su respiración se acelera y su mano tiembla. Madoka duda y se retracta. No puede fotografiar personas. Una vez se tranquilizó, salió del oscuro sitio y un canto espantoso pero lleno de alegría atrapa su atención. Él queda desconcertado, pero el llamado de un viejo amigo no lo deja distraerse. Es Ena, el dueño de una escudería de la Fórmula 4, o mejor dicho, de la escudería de la Fórmula 4. Pensorino es el equipo más poderoso de toda la división y quien posee en sus filas a Satsuki Harunaga, el piloto más prometedor de toda la Fórmula 4, y a su compañero suplente, Toshiki Tokumaru, quien parece estar celoso del piloto principal. Madoka recibe un recorrido aprendiendo todo lo que puede sobre el entorno en el que se encuentra, hasta que se topa con el chico del deplorable pero alegre canto, Kota, el mecánico de Haru, quien es a su vez el piloto de una pequeña escudería. Estos discuten y después de una intercepción de Madoka, todos se detienen. Toshiki se retira y Madoka le da ánimos a Haru diciendo lo mismo que Saeko le dijo esa mañana, pero a diferencia de Madoka, Haru responde con seriedad y determinación: no necesito que me animen, yo puedo correr solo. La carrera está a punto de comenzar y un solitario Madoka recuerda algunos traumas de su pasado, gente acosándolo y criticándolo por redes sociales, compañeros de trabajo que se alejan de él y en general una sociedad que lo aísla cada vez más. Pero sus pensamientos son interrumpidos por Futashi Komaki, el dueño de Komaki Motors, la escudería de Hiro, y quien le da un pequeño recorrido por todo el lugar para finalmente demostrar lo orgullosos que están de Hiro. Pero tendrán que dejar los sentimentalismos de lado. La carrera da comienzo. Hiro aprieta el acelerador y aunque parezca complicado, su rostro solo refleja determinación. Así continuó corriendo hasta que, en una sola curva, logró pasar del 8º al 5º puesto, y no solo eso, sino que poco después llegó al 4º. Hoy puede ser el día. Un emocionado Komaki toma a Madoka del brazo y corren juntos a la curva, en donde Koya, al ver la espectacular actuación de Haru, recuerda lo que significa dar lo mejor de uno mismo. Pero justo cuando la esperanza regresaba a él, la vida le recordó que esta no es siempre dulce o justa. Uno de los neumáticos de Haru termina reventando, obligándolo a abandonar la carrera. Este momento refleja justamente la ironía de la vida. Justo cuando parece que todo está alineándose para que Haru tenga su gran momento, la vida le da un golpe inesperado.
Esa transición de la euforia al fracaso refleja perfectamente cómo a veces el esfuerzo y la determinación no son suficientes por factores fuera de nuestro control. La carrera termina y mientras Madoka camina hacia la salida, se encuentra un devastado Haru. Instintivamente levanta su cámara, apunta y finalmente, aunque titubeante al inicio, dispara. A su costado una enojada Saeko llega, pero antes de que lo pueda reprender, inicialmente confundido pero al final rebosante de alegría, declara: lo hice. Madoka, después de tanto tiempo, fue capaz de fotografiar a una persona nuevamente. ¿Por qué Madoka lo logró hasta ahora? ¿Por qué precisamente en ese momento? ¿Qué diferencia existe entre este momento y el anterior cuando intentó fotografiar al otro piloto? Al día siguiente, un emocionado Koya llega a Komaki Motors ofreciendo patrocinarlos, pero es el mismo Haru el que lo detiene al hablarle de todos los gastos que requiere patrocinar un equipo, rematando con un: no creo que haya patrocinadores sin dinero ni conocimientos, solo con su entusiasmo y espíritu. Esta escena, aunque si bien es cómica, refleja una perspectiva interesante sobre la vida. El entusiasmo y espíritu no siempre bastan. Algo que el mismo Haru comprobó la carrera anterior. Él no perdió por falta de cualidades, sino por falta de dinero. De estar en Belsorino o en cualquier otra escudería con mayor presupuesto, seguramente tendría desempeños mucho mejores, pero eso significaría abandonar a quienes lo han apoyado por tanto tiempo. Una decisión difícil, pero que tendrá que tomar más adelante. Ahora hablemos de Haruka, un chico que se nos presenta como alguien distante y frío, pero que carga consigo el dolor de la pérdida. Años atrás, el padre de Haru y el señor Komaki trabajaban en Motorman como piloto y mecánico respectivamente. Por desgracia, la tragedia pegó a sus vidas cuando la madre de Haru terminó siendo hospitalizada, y al ser familias tan unidas, Komaki acogió a Haru cuando su madre fue hospitalizada para finalmente fallecer. Pero no solo ella se fue de la vida de Haruka, sino que su padre también, en un accidente durante una de sus carreras. Generalmente, cuando un padre o una madre fallecen durante el ejercicio de su labor, los hijos terminan alejándose de dicha profesión, asociándola con el evento traumático. Pero, ¿por qué Haru no? Porque incluso consiguió un trabajo de medio tiempo como repartidor de periódicos para sustentarse su carrera como piloto. Al día siguiente, Madoka visita las oficinas de Belsorino, en donde presencia el abismal contraste que existe en comparación con Komaki Motors, pero también en donde obtiene una gran idea, ya que él no puede. ¿Por qué no conseguir que otros sean los que patrocinen a Haru? Aquí quiero que nos detengamos un poco. ¿Cómo es posible que Madoka pasó de encontrarse desmotivado y abrumado por sus recuerdos del pasado a alguien rebosante de energía? ¿Cómo es posible que Madoka pasó de encontrarse desmotivado y abrumado por los recuerdos de su pasado a alguien rebosante de determinación? Pues este cambio se debe completamente a Haruka. Lo que sucede aquí es que, en lugar de usar el sufrimiento de Haru como una justificación para su propio estancamiento, lo cual sería una especie de proyección negativa, Madoka lo utiliza como un ejemplo positivo, como una fuente de inspiración para superar su propio trauma. Este tipo de proyección positiva no se basa en atribuirle cualidades a Haru que Madoka no reconoce en sí mismo, sino más bien ver en Haru lo que él puede llegar a ser. Madoka ve el esfuerzo de Haru y decide que él también puede dar lo mejor de sí mismo. Y así, la experiencia de Haru no lo desmotiva ni lo aplasta, sino que lo impulsa a mejorar. Así, Madoka junto con Haru visitan a todos y cada uno de los posibles patrocinadores, recibiendo solo respuestas negativas. Pero es cuando todo parece perdido que una idea arriba la cabeza de Madoka: vender espacios publicitarios en el uniforme y el automóvil. Y aquí se refleja un mensaje bastante sutil, pero poderoso. Mientras que otros pilotos se encuentran con autos y uniformes repletos de patrocinadores, los de Haru se encuentran completamente en blanco. Señal de que muy pocos esperan algo de él, lo que engrandece y refuerza su mensaje: no necesito que me animen, yo puedo correr solo. Así comienzan a buscar patrocinadores locales, pero por desgracia no consiguen cerrar trato alguno, hasta que días después les llega una espectacular noticia. La fotografía que Madoka le tomó a Haru y que inició su transformación, hoy también cambiará la vida de este último. Le consiguió su primer patrocinio. Hasta ahora todo va
viento en popa. Madoka parece encaminarse hacia la superación de su pasado y Haru, aunque se sigue notando la diferencia de confianza mercadotécnica entre Belsorino y Komaki Motors, consiguió su primer patrocinio. Toshiki Tokumaru se nos fue presentado como un piloto que vivía a la sombra del piloto titular y mayor promesa de toda la Fórmula 4, Satsuki Harunaga, y cuando alguien se percibe inferior o injustamente relegado, busca descargar toda esa frustración en contra de alguien al que perciba como inferior a sí mismo, siendo en este caso Haru, a quien sin pensarlo dos veces busca minimizar su logro de haber conseguido un patrocinador. Pero esta actitud es incongruente porque se afirma superior a Haru cuando en realidad siente celos de él. Este tipo de actitudes son, aunque negativas, bastante comunes en ambientes de competitividad, como lo puede ser el mundo del deporte o el mundo corporativo. Esto ocurre por varias razones que están relacionadas con la naturaleza humana y las dinámicas sociales en entornos donde el éxito, el reconocimiento y la validación externa son esenciales. En estos mundillos es muy común la comparación entre individuos, la sensación de escasez de oportunidades, la presión externa e interna para tener éxito y la falta de apoyo emocional. Además, muchas veces el éxito se convierte en una parte central de la identidad personal, lo que hace que cualquier logro ajeno se perciba como una amenaza. Amenaza que Tokumaru percibe en Haru. La segunda carrera está a punto de comenzar, y gracias a que su jefe se lo permitió, Tokumari comienza en segundo lugar por delante de Satsuki, pero con la condición de que, si en 20 minutos no logra subir a la primera posición, deberá cederle el puesto al piloto titular. Todos calientan motores, se mentalizan y, finalmente, la carrera da comienzo. Haru adelanta posiciones una tras otra, pero eso no inquieta a Tokumari. Él está muy seguro de que tras 20 minutos habrá llegado al primer lugar. No obstante, tras un par de vueltas es obligado a ceder el puesto ya que su compañero conserva mayor velocidad, pero el corazón de Tokumari era un incendio incapaz de apagarse. Aceptando las consecuencias de su desacato le impide a Harunaga adelantarlo. Él cree ser capaz de continuar pese a las condiciones desfavorables de su vehículo, pero la vida le hace ver su error. En una curva sus frenos no son suficientes, por lo que termina saliendo de la pista, rezagándose hasta el cuarto puesto. Tal vez habrá perdido ante Harunaga, pero al ver a Haruka por el retrovisor, lleno de frustración, espeta: tú no vas a superarme. Claramente el antagonista principal en la vida de Tokumaru no es Harunaga, sino Haru. Pero, ¿por qué? Un año atrás, durante una carrera, estos dos chocaron, todo producto del carácter impulsivo de Tokumari, quien, en busca de adelantar al rival que tenía enfrente, terminó chocando en contra de un apartado Haruka. Volvemos al presente, en donde un desesperado y molesto Tokumari reza con fervor: tú no, Haruka Asahina, jamás perderé contra ti. Pero eso de nada sirve porque Haru, aprovechando un rebufo, consigue la velocidad necesaria y adelantar a quien constantemente lo menospreciaba. Estaba en cuarto lugar ahora, solo le faltaba un poco, pero hoy tampoco será el día. Aquí nos hablan un poco sobre el pasado de Haru y sus motivaciones para correr. En principio nos haría pensar que lo hace en memoria de su padre y, aunque si bien es cierto, no es su única motivante. Tras quedar en cuarto puesto y ser cuestionado por Madoka, un Haru más abierto al que nos mostraron al inicio de la serie, relata que, cuando este era niño, subió junto a su padre al podio y fue esa experiencia la que lo impulsó a subir nuevamente, pero ahora por sus propios méritos. Ahora la frase "puedo correr solo" cobra más sentido. No es que Haru se sienta atrapado en la sombra de su padre y por ello quiera determinar su valía logrando cosas por sí mismo, sino de revivir aquella sensación que lo marcó en su infancia, pero ahora desde una perspectiva diferente. Una en la que su esfuerzo y talento lo lleven al podio. Este cambio en su carácter también se refleja en su relación con Madoka, quien lo confronta y le permite expresar más abiertamente sus emociones, y con ello Haru demuestra que, aunque quiere correr solo, no significa que deba afrontar todo sin apoyo. Días después, durante una sesión de fotos, se le ofrece el trabajo de fotógrafo a Madoka, pero este, cohibido por la situación, finge tener dolor de estómago y huye. Claramente Madoka aún no ha sido capaz de fotografiar personas, lo que nos lleva irremediablemente a hacernos la pregunta de ¿qué fue lo que pasó? Pues una melancólica Saeko nos lo explica. 12 años atrás, Madoka viajó a Tohoku para un reportaje, pero un gran terremoto se hizo presente, por lo que él se quedó por 2 meses ayudando en los albergues.
pero ¿fue el terremoto lo que generó su trauma? Resulta que durante dicho terremoto terminó fotografiando a una niña momentos antes de ser engullida por un tsunami. Publicó la fotografía y sucedió lo que te narré anteriormente. La sociedad comenzó a atacarlo y alejarlo poco a poco. ¿Pero por qué tomó la foto? ¿De verdad era tan importante hacerla? Pues no lo sabremos hasta más adelante. Lo que sí sabemos es el impacto que Haru tuvo en la vida de Madoka, devolviéndole de a poco las ansias de vivir. Pero esto es algo bilateral porque Haru, quien inicialmente era alguien descarado, termina invitándolo a la tumba de su padre y abriéndose sobre su pasado, demostrando que hasta la persona más reacia puede abrirse al cambio con el trato genuino y adecuado. Días después, Haruka asiste a una carrera benéfica con la sorpresa de que sus dos rivales, Harunaga y Tokumaki, se encuentran también ahí. La carrera da comienzo y en cuestión de minutos terminan alejándose demasiado del resto de competidores. Y es aquí donde conocemos más profundamente a Harunaga y a Tokumaki, lo que nos permite empatizar con ellos. Harunaga, por ejemplo, pese a darnos esa imagen de diva y con ello todas las actitudes negativas asociadas a ese tipo de personalidades, la realidad es muy distinta. A diferencia de Tokumaki, Harunaga se muestra amistoso y sociable, tanto así que pese a ser rivales, los considera amigos. Los chicos mantienen una conversación amistosa hablando sobre los pilotos que admiran, hasta llegar a una forma de pensar bastante interesante. La suerte también es una habilidad. Harunaga muestra un estilo de vida bastante peculiar, no tanto por el estilo de vida en sí, sino por los resultados que le pueden dar. Cuando uno adopta cierto estilo de vida es mayormente en búsqueda de algo. Si por ejemplo comes bien, haces ejercicio, evitas los vicios, duermes lo suficiente, es en búsqueda de una mejor salud. Y el estilo de vida de Harunaga es en este caso ser optimista y alegre. Pero ¿con qué fin? Pues con el fin de atraer a la suerte. William James, en su libro La voluntad de creer, argumentaba que hay momentos en los que es racional creer sin evidencia suficiente, especialmente cuando la decisión es urgente y tiene consecuencias importantes en nuestra vida. Siguiendo esta lógica, Harunaga adopta una actitud optimista no porque tenga pruebas de que la suerte le favorecerá, sino porque cree que su mentalidad positiva puede influir en el resultado de sus acciones. Según James, algunas creencias pueden volverse reales porque actuamos en consecuencia a ellas. Es decir, si alguien confía en su éxito, es más probable que tome decisiones que lo lleven a él. En el caso de Harunaga, su forma de ver la vida no es solo una expresión de su personalidad, sino una estrategia. Al mantenerse alegre y optimista, no solo enfrenta mejor a las dificultades, sino que también genera en los demás una percepción positiva sobre él, lo que puede traerle más oportunidades. Su fe en la suerte no es pasiva, sino una forma de actuar que puede inclinar la balanza a su favor, pero aprenderá a las malas, que no siempre es así. Siguen corriendo y justo cuando Harunaga explica cómo su felicidad atrae a la suerte, a Haruka se le rompe uno de sus tenis porque al parecer su creencia es verdadera y junto con Tokumaki aprovechan la oportunidad y aprietan el paso. Nuevamente parece no ser el día, pero un acelerado Madoka, a través de un grito de apoyo y el ofrecimiento de sus tenis, impulsa a Haruka a levantarse y continuar con la carrera. No obstante, este último, fiel a sí mismo, rechaza los botines y continúa descalzo, demostrando así que puede correr solo, aunque en esta ocasión no tanto. Finalmente los alcanza y con un último grito de donde obtiene la fuerza que necesitaba termina cruzando la meta. Resultado final, un triple empate. La tarde llega y un serio Tokumaki recibe elogios de su jefe, lo que lo alegra enormemente aunque sigue reacio a mostrar lo que siente. Por el contrario, Haruka, visiblemente avergonzado, le ofrece al señor Komaki su premio por motivo de su cumpleaños, para finalmente fundirse en un reconfortante abrazo, mientras Madoka olvida brevemente su tormentoso pasado, toma su cámara, apunta y dispara. Los días transcurren y sorprendentemente Madoka comienza a poder fotografiar a las personas y, aunque si bien le sigue costando trabajo, muestra indicios de mejorar. Pero un evento catastrófico volverá a revivir su trauma. Justo el día de la carrera, una inesperada lluvia golpeó a todos. Pese a eso, la carrera debía continuar. Es aquí cuando vemos otro lado de Madoka. Pasó de siempre impulsar y motivar a Haru a intentar persuadirlo de no correr, preocupado por el peligro que representaba correr bajo la lluvia. Y su inquietud crece aún más cuando escucha que Haru usará neumáticos normales en lugar de los de lluvia, confiando en que la tormenta cese pronto y la pista se seque.
En otras palabras, está apostando su carrera e incluso su vida a un supuesto. Esta decisión genera una evidente disconformidad en Madoka, que no quiere que una mala elección termine privando a Haru del placer de hacer lo que ama, algo que él mismo ha experimentado en carne propia. Este tipo de actitudes son normales en personas que han pasado por algún evento traumático, pues desarrollan mecanismos de defensa para evitar que otros o ellos mismos revivan experiencias similares. En el caso de Madoka, su preocupación excesiva por Haruka no es solo prudencia, es el peso de un recuerdo de una mala decisión que lo alejó de aquello que más amaba. No obstante, ni el mayor torrente sería capaz de apagar la llama que arde dentro de Haru. La carrera da comienzo y un resignado Madoka se encarga de la cobertura del evento. La lluvia persiste y Haru batalla por ver entre el agua que cae del cielo. Sin embargo, de pronto el diluvio cesa y con él un destello de esperanza nos recorre el cuerpo. Pero esta sensación no durará mucho. Tal como Harunaga la nombró, la caprichosa diosa de la suerte le ha dado la espalda a Haru. Aún así siguió corriendo, aferrándose a su determinación, hasta que, al hacer contacto visual con un visiblemente afectado Madoka, replanteó sus prioridades. Resignado y aún titubeante, observó el amuleto heredado de su difunto padre y con un suspiro tomó la difícil decisión de abandonar la carrera. Dejar una meta es una de las decisiones más difíciles porque choca con lo que nos han enseñado: nunca rendirse. Pero ¿hasta dónde es válido seguir luchando? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar? Cada meta tiene un precio: tiempo, esfuerzo, salud mental o incluso la propia vida. A veces el sacrificio es parte del camino, pero otras veces es una advertencia de que seguir adelante nos costará más de lo que estamos dispuestos a pagar. Haru entendió que sí deseaba ganar, pero no a costa de su vida. A veces la vida nos obliga a replantear nuestras prioridades y a poner en una balanza lo que ganamos y lo que perdemos. No se trata de cobardía ni de falta de determinación, sino de comprender los límites personales y las circunstancias. Dejar una meta no siempre es perder. A veces es reconocer que el camino no es el adecuado o que el costo es demasiado alto. La verdadera pregunta no es si debemos rendirnos o seguir, sino qué estamos dispuestos a sacrificar y si ese sacrificio realmente vale la pena. La carrera continúa y finalmente lo que Madoka temía terminó ocurriendo. La lluvia nublaba su vista y limitaba sus acciones, hasta que, en un giro trágico, su auto comenzó a derrapar sobre el empapado pavimento. Aún así, logró mantener el control, pero solo por un instante. Segundos después, otro competidor lo impactó de lleno, enviándolo directo contra la valla de contención. A lo lejos, las sirenas de las ambulancias comenzaron a escucharse mientras un perturbado público titubeaba, creyendo haber presenciado una muerte. Los paramédicos llegan e inmediatamente van al auxilio de Harunaga, pero por desgracia no reciben respuesta alguna. Madoka, titubeante, toma la cámara y apunta. Los segundos transcurren y el piloto sigue sin dar señales de vida, hasta que de pronto le dirige una perturbadora mirada a Koya, reviviéndole recuerdos del pasado. Recuerdos de aquella niña segundos antes de ser engullida por un tsunami. El trauma de Madoka había vuelto. Al día siguiente, un traumado Madoka se encontraba en la sala de su casa viendo las noticias, pero sus pensamientos intrusivos serían interrumpidos por una llamada. El pasado que tanto lo atormentaba regresaba a arruinarle la vida, ahora con más fuerza. Un angustiado Koya ruega a que no se le rescinda el patrocinio a Haru, argumentando que fue él el que insistió en que se retirara de la anterior carrera, pero ese no era el problema, sino la foto que Madoka había tomado 12 años atrás. La gente no olvida, y al descubrir que el fotógrafo de Haru fue el mismo que capturó el tsunami de Tohoku hacía más de una década, las críticas no se hicieron esperar. Ese error que una vez lo destruyó, había vuelto para hacerlo de nuevo. ¿Qué tan cierto es que nuestro pasado no define nuestro futuro? ¿O es acaso un simple pretexto que utilizamos para no responsabilizarnos de nuestros errores? Decir que nuestro pasado no define nuestro futuro suena motivador, pero no es una verdad absoluta. Nuestro pasado influye en quiénes somos. Nuestras decisiones, experiencias y errores moldean nuestra percepción del mundo y nuestras acciones futuras. Sin embargo, eso no significa que estemos condenados por lo que fuimos o hicimos. El pasado no es una cadena inquebrantable, pero tampoco es algo que podamos borrar con facilidad. Más bien, es una sombra que podemos aprender a manejar. A veces, decir que el pasado no define el futuro puede ser un mecanismo de escape, una excusa para evitar enfrentar las consecuencias de nuestras acciones.
pero también puede ser un llamado a la resiliencia, a la capacidad humana de cambiar, aprender y evolucionar. No podemos hacer un borrón y cuenta nueva en el sentido literal. Nuestras acciones dejan huella en nosotros y en los demás, pero sí podemos tomar las riendas y decidir qué hacer con esa historia, repetirla, huir de ella o usarla como combustible para construir algo distinto. Tal vez la verdadera pregunta no es si el pasado nos define, sino qué hacemos con él. El día de la siguiente carrera llega, y gracias a que Harunaga fue hospitalizado, Tokumaki fue ascendido a piloto titular, quedando por primera vez en primer puesto. Los días transcurren y no hay señal alguna de Madoka, quien después de recibir la noticia de la cancelación del patrocinio de Haru, desapareció por completo. Esto termina afectando a este último, quien, después de recibir el llamado de Kota, quien quería revelarle algo, sale motivado a ir en búsqueda de Madoka, pero ¿cuál era la noticia que Kota no reveló? Haruka termina llegando a la casa de Madoka. Inicialmente no sabe qué decir, no sabe si sus palabras serán suficientes para arreglar la situación, así que, al no encontrar palabra alguna, opta por lo más sencillo pero también lo más humano: agradecer. Sin embargo, sus palabras fueron en vano, porque al notar que la puerta se encontraba abierta, Haru accede a la casa, solo para encontrarse un lugar completamente vacío. Días después, Belsorino se encuentra practicando con uno de sus pilotos, quien resulta ser Haruka, siendo esta la noticia que Haruka se había guardado. Gracias a la lesión de Harunaga, Belsorino se vio obligado a buscar un piloto suplente, siendo Haru la opción perfecta. Aquí vemos un punto de inflexión en la carrera de Haru. ¿Hasta dónde debemos ser fieles? ¿Es incorrecto partir por mayores oportunidades? Aquí Haru se enfrenta a una pregunta clave. ¿Debe quedarse donde empezó por lealtad o seguir adelante en busca de algo mejor? La idea de cambiar de equipo puede verse como una traición, pero también como una evolución natural. A veces la oportunidad de crecer está fuera de nuestra zona de confort, y aferrarse al pasado puede significar estancamiento. No hay una respuesta universal, depende de los valores personales, las circunstancias y lo que cada uno esté dispuesto a sacrificar. Ser fiel a un equipo o a una causa es admirable, pero cuando esa fidelidad se convierte en una barrera para el crecimiento, hay que cuestionarse si realmente vale la pena. Y esto es algo que el mismo señor Komaki y Kota saben. Ellos son conscientes que sin patrocinadores no pueden ofrecerle el mismo crecimiento profesional a Haru que Belsorino sí puede, por lo cual lo instan a aceptar la oferta. Quiero que revisemos el contraste. Mientras que Ena lleva a Haru a un lujoso restaurante, en Komaki Motors terminan comiendo ramen instantáneo, una clara muestra de la diferencia del nivel económico. Los días pasan y Haru sigue haciendo pruebas con Belsorino, y aunque tiene peleas con Tokumaki, termina desempeñándose de manera óptima. De igual manera, la cabeza de Haru se halla revuelta, así que decide ir nuevamente a la solitaria casa de Madoka, en donde, al ver una de las fotos que le tomó, cae en cuenta que no siempre puede correr solo, y así, decepcionado, cierra el álbum que había tomado, solo para encontrarse una tarjeta de presentación, tarjeta que le revelaría la ubicación del desaparecido Madoka. ¿Qué tan malo es querer hacer las cosas por uno mismo? ¿Es una muestra de independencia o solo un capricho? El querer hacer las cosas por uno mismo puede ser una muestra de independencia, lo que es positivo en muchos aspectos, ya que refleja autoconfianza, determinación y la voluntad de enfrentarse a los propios desafíos. Sin embargo, también puede tener tintes de capricho cuando la necesidad de independencia se convierte en una forma de rechazar la ayuda de otros o de cerrarse a la colaboración. A veces la idea de hacerlo todo por uno mismo surge de un miedo al fracaso compartido o a la vulnerabilidad que implica depender de alguien más. En el caso de Haru, su deseo de correr solo puede ser visto como una manifestación de su lucha interna, un intento por encontrar su propio camino, pero también es posible que lo lleve a perder de vista el valor de la colaboración y de aprender de los demás. Y es que el crecimiento personal a menudo viene de encontrar un balance entre la autosuficiencia y la capacidad de reconocer cuando necesitamos apoyo de los demás. Cabizbajo sale de un supermercado y al alzar la vista puede verlo justo frente a él. Después de tanto tiempo, Haruka y Madoka se reencuentran. En medio de la noche, solo iluminados por la tenue luz de las farolas, ninguno sabe cómo iniciar la conversación. Se muestran tímidos y desconcertados, tanto que Madoka no es capaz de contar la razón por la que tuvo que distanciarse. Aún así, Haru decide quedarse con él hasta que haya resuelto el asunto que tiene pendiente. Así pasan el día siguiente divirtiéndose con distintas actividades como degustar distintos alimentos,
explorando ruinas, comiendo helado y asistiendo a los go-karts. Y es así como Madoka, después de perder una apuesta, que se ve obligado a externar los aspectos más traumantes de su pasado. 12 años atrás, Madoka viajó a Tohoku. Fue ahí cuando conoció a Momo, la nieta del señor Shosou, quien después de halagar sus fotos, decide que deben tomarse una los tres juntos. Pero lastimosamente, eso no duraría por mucho tiempo. Sin previo aviso, un tsunami se hizo presente. La gente desesperada buscaba resguardarse para salvar su vida. Aún con eso, Madoka intentó auxiliar a quienes aún no habían logrado escapar, pero por desgracia no se le permitió el paso. Así que, haciendo uso de su cámara, comenzó a visualizar todos los desastres que el tsunami estaba dejando tras de sí. Fue ahí cuando encontró a Momo, quien entre sollozos corría inútilmente para salvar su vida. De pronto, se detuvo, alzó la vista y dirigió su última mirada hacia Madoka, quien, sin quererlo, había presenciado la muerte de una inocente niña. El trauma de Madoka está marcado por la culpa, la impotencia y el peso de las críticas que recibió tras fotografiar el desastre en lugar de salvar a Momo. Desde entonces, ha cargado con una profunda sensación de responsabilidad por su muerte, preguntándose constantemente si pudo haber hecho algo más, aunque la realidad dicta que no. Aún así, en el fondo, Madoka se siente atrapado en su pasado, incapaz de avanzar sin revivir sus errores. El mundo no lo ha dejado olvidar y él tampoco se ha permitido hacerlo. Sin embargo, la aparición de Haru en su vida podría ser la clave para ayudarlo a romper ese ciclo, enfrentando su dolor en lugar de huir de él. Finalmente, el día que tanto temía llegó. En la sala de un hospital, justo en sus últimas horas de vida, se hallaba el señor Shosou, quien, a diferencia del resto de familiares de Momo, no culpaba a Madoka sobre la muerte de la niña o le recordaba el evento tan traumático, sino, por el contrario, justo antes de morir, le dijo las palabras que tanto necesitaba escuchar: sigue tomando muchas fotos, fotógrafo. Este momento marca un punto crucial en la vida de Madoka. Durante años había cargado con la culpa y la sensación de que su pasión por la fotografía lo había convertido en un espectador pasivo de la tragedia. Pero las palabras del señor Shosou, dichas en su lecho de muerte, le ofrecen algo que ni el tiempo ni el olvido pudieron darle: perdón y redención. No fue un reproche ni una despedida llena de amargura, sino un recordatorio de que su don no era una maldición, sino una forma de inmortalizar momentos, de darle significado a lo efímero. Por primera vez en mucho tiempo, Madoka puede ver su arte con otros ojos. Tal vez el pasado nunca desaparezca del todo, pero esas palabras le dan la posibilidad de algo que creía perdido: la oportunidad de seguir adelante. Y así, con un capítulo del pasado ya cerrado, es hora de volver a casa. Haru se encuentra en el taller, en donde externa que, unas sabiendas de que su futuro puede estar mejor con Belsorino, decidió declinar y quedarse con quienes lo apoyaron desde un inicio, porque su meta, por el momento, no es ser profesional, sino subir al podio, así como una vez lo hizo su padre, pero esta vez por méritos propios. Este momento define el momento de Haru como personaje. No se trata solo de lealtad, sino de comprender sus propias motivaciones y lo que realmente quiere lograr. Podría haber elegido el camino más prometedor, con mejores oportunidades y recursos, pero decidió quedarse con quienes creyeron en él desde el principio. El día de una nueva carrera llega y Haru logra adelantar a varios competidores de golpe. Todo continúa de forma positiva, con Haruka escalando hasta la segunda posición, pero la vida le vuelve a demostrar que el esfuerzo no siempre basta. Debido al desgaste que habían sufrido sus neumáticos, Haru termina derrapando, rezagándose así hasta la cuarta posición. Hoy tampoco fue el día. Hasta ahora las cosas no le habían salido a Haruka, pero recordemos que no hay mal que dure 100 años. Porque resulta que todos los negociantes independientes a los que se les había ofrecido espacios publicitarios terminaron juntando dinero para Haru, dinero suficiente como para mejorar todo su automóvil. La próxima y más importante carrera de su vida, tal vez, y solo tal vez, sea la que ha estado esperando por tanto tiempo. El día finalmente llega y las tres mayores promesas de la Fórmula 4 tienen una conversación previa a la carrera en donde expresan su forma de pensar y su sentir previo a la competencia, no tanto como rivales, sino
como amigos. Así transcurren las horas hasta que, minutos antes de salir a la pista, Haru le expresa su agradecimiento a Madoka, clasificándolo como una madre para Komaki Motors por su amor incondicional. Y así, después de un "te estaré apoyando", acude a su cita con el destino. Los autos calientan motores y los pilotos fijan su mirada hacia el frente, todos enfocados en una sola meta, el podio. Los semáforos se apagan y por fin da inicio la gran final. Toshi, Harunaga y Haru se adueñan de los primeros puestos y dejan rezagados al resto de competidores, pero esto se acabará pronto porque Toshi termina impactando con un rival, por lo que su alerón delantero termina doblándose, lo que obliga a ir a los pits, pero en el último momento cambia de opinión y decide seguir corriendo, aferrándose a su primer puesto. O eso creíamos, porque como muestra de su evolución ya no solo profesional sino también personal, termina cediéndole su puesto a su compañero Harunaga, y no solo eso, sino que también termina deseándoles suerte. Este momento refleja un crecimiento significativo en Toshi. Antes su único objetivo era ganar sin importar las consecuencias, pero ahora demuestra que ha madurado tanto en lo profesional como en lo personal. Este gesto simboliza no solo su evolución como piloto, sino también su capacidad para priorizar el equipo sobre su propio ego. Ya no se aferra a la victoria a toda costa, sino que entiende el valor del compañerismo y el trabajo en equipo. La carrera continúa y un adolorido Harunaga se aferra a su primer puesto, algo complicado cuando lo persigue un determinado Haru que ha comprendido e interiorizado que no tiene por qué correr solo y que carga con las esperanzas de todos aquellos que decidieron confiar en él. Finalmente se emparejan. La meta está tan cerca y como si pudiera escuchar a todos aquellos que lo apoyan diciéndole: da lo mejor de ti. Recuerda por última vez a su padre y obtiene el impulso que necesita para reclamar lo que por derecho le pertenece. Después de tantas derrotas y frustraciones, por fin llegó su ansiado día. El camino al éxito no siempre es lineal. Está lleno de derrotas, frustraciones y momentos en los que parece más fácil rendirse. Pero al final, no se trata solo de ganar, sino de quiénes somos en el proceso. Aprender a apoyarnos en los demás, superar nuestros propios miedos y evolucionar como personas es lo que realmente nos lleva a la meta. El pasado puede atormentarnos pero no definirnos. Solo cuando dejamos de huir de él y lo enfrentamos, podemos realmente avanzar, porque al final del día no corremos solos.